y después revisamos las normas, de dónde sacar más o menos, por ejemplo, las cargas mínimas que uno, con las que tiene que diseñar, las combinaciones. eh, Esto fue lo que vimos en la clase pasada, y después revisamos un poco la parte de las normas de diseño sísmico, que dijimos que hay principalmente dos. Está una, la 4.3, que es la más antigua, que el diseño sísmico de edificios, que está pensado principalmente en estructuras más tradicionales, edificios de muros con formas regulares, muy enfocadas en el hormigón armado, pero también sirve para la albañilería y el acero, en forma de diagonales, pero no tiene tantas eh, puntos de diseño en especial para marcos, sistemas de anclajes. Eso no se toca mucho en la 4.3. Entonces después con el tiempo apareció la 2369, que sí está pensada en instalaciones industriales. Entonces se abordan las uniones que se deben considerar desplazamientos máximos o fuerzas amplificadas para el tema de las uniones. Entonces, lo que vimos rápido, que lo voy a empezar a repasar, es para esta estructura, que es un edificio de marco de hormigón armado con losa. En la 433 se define el parámetro de reducción de respuesta del R7, el amortiguamiento como 5, porque todas las estructuras tienen amortiguamiento 5, independiente de cómo están estructuradas. Y en la 2369 estos R no son equivalentes, van cambiando. Acá el R máximo es 7 y acá es 5. Y este sí tiene variedades de chi, que el chi representa el amortiguamiento, que una forma de visualizarlo es la cantidad de cosas que hay adentro de los edificios para disipar energía. ¿Ya? Entonces, esta que no tiene divisiones interiores, un amortiguamiento 2. Si acá abajo yo pusiese un montón de tabique y cosas que van a empezar a tomar carga y se va a perder energía en la unión entre el tabique y el hormigón, uno puede ir subiendo ese amortiguamiento. Esto es lo que habíamos revisado, donde habíamos sacado el R, en la 433, cómo iba definido para cada material. La 23, ¿sí? En la 2369 también, cómo están definidos para cada estructuración. Y lo que habíamos repasado era que eh, para un tipo de suelo 2, con un factor de importancia 2, en una zona sísmica 2, el tipo de suelo 2 o B, dependiendo ¿cómo se llama esto? Dependiendo de la norma. Lo que pasa es que antes del terremoto del 2010, los tipos de suelo eran los mismos, eran con números romanos, creo. A ver, los antiguos eran con números romanos, sí. Eran 1, 2, 3, 4. Pero se detectó que hubo un problema en el límite en los suelos 2, entonces ese se separó en dos, se separó pongamos, un suelo tipo 2 de mejor calidad y un suelo tipo 2 de menor calidad, lo que después se sacó un decreto con, con las elecciones rápidas que se aprendieron del terremoto, y ese suelo tipo 2 se separó en unos B y unos C. Entonces el suelo tipo A quedó igual, el B, el suelo tipo 1 quedó igual, y en la nueva norma se pasó a llamar A. El suelo tipo 2 se separó en dos, quedó en uno B y C. El suelo tipo 3, digamos que quedó igual, y el suelo tipo 4 también se separó en dos. ¿Ya? Por eso cambian entre B y 2 romanos. Por lo que habíamos puesto que para características similares los espectros son relativamente parecidos, y después cuando yo le aplico el factor de reducción, lo que considera la estructuración del edificio y la materialidad, se reducen los esfuerzos. Todo esto tiene que ver más con la experiencia que por una fórmula matemática que uno pueda demostrar. ¿Ya? Lo que habíamos visto acá, ¿qué pasa por ejemplo con este edificio? Un galpón industrial con pilar en voladizo, que estuvimos conversando un poco, que alguien me preguntó si eso se empotraba o no. Entonces lo que les comenté es que las estructuras
se comportan no como se calculan, sino que como se construyen. Yo puedo diseñar un buen empotramiento acá, pero si no tengo las barras instaladas para generar un brazo de palanca que empotra acá arriba, no se va a comportar así. Entonces la idea de este ejercicio era que yo esto lo modelé solamente con un pilar, con la masa concentrada acá arriba. Lo que calculé fue el área tributaria, el peso de la cercha, lo apliqué acá arriba, también en la masa de los paneles de cierre, que es esa carga que se aplica acá arriba de 1 tonelada, 1 tonelada 2, más el peso propio del pilar, y este elemento me da un periodo de 0,3154, ¿ya? Entonces, si yo lo pongo en el espectro de aceleración que corresponde ¿cómo se llama esto? A una estructura con R igual 3. Si volvemos acá arriba, acá en los R están definidos. Estructuras, no pegué toda la tabla. Entonces voy a abrir la 2369 para que lo veamos. Vamos primero con el R. Estructuras de péndulo invertido. Este sería un equivalente a ese, ya que tengo el pilar y la masa está concentrada arriba, estructura de péndulo invertido. También hay otras formas de verlo, por ejemplo, estructuras prefabricadas de péndulo invertido o con pilar en voladizo. Si se fijan, también aplica, ¿ya? Si esta estructura es prefabricada con uniones húmedas dilatadas, sería R5. O sea, si yo hago una viga de hormigón con uniones húmedas, el R sería 5. Y es porque tendría más elementos donde disipar energía. Acá solamente la resistencia está dada en un punto bajo, por eso la reducción es menor. Si el R es 3, el espectro de aceleración elástico se divide por ese R. Acá está dividido por 5, entonces por 5 o 7, dependiendo de la norma, entonces llega hasta acá abajo. Pero si lo reduzco por R3, este mismo, en vez de dividirlo en 5, lo divido en 3. Se fijan, perdón, este está dividido en 5. Si lo divido en 3, va a quedar va a quedar intermedio estos dos, ¿cierto? Entonces significa que la estructura está sufriendo más aceleraciones, ¿ya? Ya, entonces lo que quiero ver acá es que para este modelo de un grado de libertad, con un periodo de 0,31, si tomamos la zona sísmica 3, que es la costa, un tipo de suelo 4, que es el suelo de peor calidad, un R3 y un Chi2, estoy en el plató del espectro de aceleración máximo, porque es un poco lo que le había explicado en la clase anterior. Acá se genera, en la 2369, se genera una discrepancia de que yo a un periodo muy bajo tengo unas fuerzas que si el periodo aumenta un poco, las fuerzas aumentan. Entonces eso es un poco peligroso porque la estructura en el terremoto siempre van a aumentar su periodo, no lo van a disminuir, no se van a poner más rígidas. Entonces si pierden un muro o se empiezan a gritar, los periodos aumentan. Entonces, si una estructura aumenta su periodo, con la 2369 va a empezar a tomar más carga que la de diseño. Entonces, por eso es un poco peligroso. Y la 2369 lo soluciona aplicando a los primeros periodos el coeficiente máximo, ¿ya? Entonces, esta estructura cae dentro del coeficiente máximo. Lo otro que quería que viéramos es la comparación de esta estructura cuando voy variando los distintos tipos de suelo, ¿ya? Estoy diseñando para el suelo 1, 2, 3, 4, que si ven la comparación de colores, quiere decir que esta misma estructura, en suelo 1, no está sufriendo la aceleración máxima, ¿ya? Está del orden de 0,14 en vez de 0,2, ¿ya? Eh,
pero si nos pasamos al suelo B ya caímos en la aceleración máxima y a medida que el suelo empeora, sigo diseñando con la misma. Pero esto es distinto para una estructura más elástica, con un periodo de 1 segundo, en un suelo tipo A, suelo tipo 1, que es el de mejor calidad, eh, tengo que diseñar con más o menos 0,05 de las fuerzas horizontales, pero en suelo tipo 4 tengo que diseñar con un 0,2, ¿ya? No sé si hasta ahora le han ido saliendo dudas o consultas con respecto a esto. Hay algunos acá que han tomado el curso de diseño sísmico, otros que no, que pueden estar más perdidos. Ya, voy a seguir adelante. Si tienen consultas, hablen directamente. Entonces, esta es la tarea que les pedí. Ahora sí que les subí el archivo, donde en cada una de las columnas está el nombre de ustedes. Agrándenlo un poquitito porque se me achicó. Y acá arriba a la izquierda les puse los parámetros que tienen que considerar. La idea es que me pongan el periodo y ya está, y que me pongan el resultado que les da a ustedes, ¿ya? Y después les voy a poner el mismo gráfico y comparemos para ver si todos pudimos llegar al mismo espectro de aceleración. Esto es una tarea previa para ir dando paso y que todos nos empecemos a nivelar, cosa que podamos calcular las mismas cosas. Ya, entonces, como les digo, Eduardo, ¿sí? una pregunta que yo en otros ramos había ocupado la 433, me parece, para hacer el espectro. Llegué tarde, quizás ya lo comentaste, pero ¿por qué nosotros estamos ocupando la 2369 y no la 433? Ya. Igual ¿Algún es más compañero válida quiere decirlo? para utilizarla. Disculpa, ¿cómo? ¿Cuál es más válida? Porque yo en el curso de proyecto hormigón ocupé la 433. No, está perfecto, bueno, pero con lo que hemos conversado en la clase de hoy día, que más o menos ha sido un resumen rápido de la última parte que vimos de la anterior, ¿algún compañero le quiere contestar para ver si están claros los conceptos? Ya, finalmente eso es lo que me preocupa un poco más, porque yo en mi cabeza lo pasé y lo mencioné, pero si ninguno se atreve es porque o no lo entendieron o son demasiado tímidos, o yo no me expliqué bien. Ya, pero es Son bueno para que... estructuras bajas, creo, ¿o no? Por lo que tengo entendido, como para diseño de estructuras industriales o estructuras bajas. Ya, no, la diferencia es que la 433 es la norma más antigua, por decirlo. Después del terremoto de Chillán, en el 34, estas partes no me las sé, puedo estar equivocado, pero hasta el terremoto de Chillán, que fue el que generó mayor cantidad de muertes en Chile, en proporción, no existían normas de diseño sísmico. Entonces la ordenanza general entiendo que empezó a recoger las primeras instrucciones o establecer las pautas para diseño. Y desde la ordenanza general lo que se pasó fue a una norma de diseño que llegó a la 433, que lleva más tiempo dando vuelta en Chile, ¿ya? No sé si la original es del 70 o algo por el estilo. Pero la 433 lo que está recogiendo principalmente es la experiencia en edificios tradicionales. Entonces imagínense que entre el año 30 y el año 70 la mayoría de los edificios eran regulares, con muros. Entonces acá lo que siempre estuvo bastante enfocado es en edificios de hormigón armado o de albañilería o de madera, pero que tienen estructuraciones regulares, tienen densidad de muro, tienen tabiques interiores para disipar energía, generalmente no tienen formas muy extravagantes, o sea, ustedes no ven edificios antiguos que no sean más que rectángulos o máximo en L, ¿ya? Pero se empezaron a quedar afuera un montón de cosas como edificios industriales tipo marco, ¿ya? Eh, conexiones de acero, como van los pernos de anclaje. La 433 no tiene referencia a ese tipo de cosas. Entonces, con el tiempo se fue generando la 2369, que sí está enfocada en ese tipo. Entonces, de hecho, lo que había dicho, que, por ejemplo, este solo tiene un factor de amortiguamiento 5. Está pensado que todos los edificios tienen amortiguamiento 5, y el amortiguamiento es
una forma de representar la cantidad de elementos no estructurales que hay dentro de los edificios para disipar energía. Entonces, un edificio tradicional, el de departamentos, que es donde muchos de ustedes pueden vivir o tienen amigos que viven en departamentos, generalmente hay muros de hormigón armado alrededor de los núcleos de ascensor y de escalera. Los muros perimetrales divisorios entre departamentos son de hormigón armado, pero los muros divisorios interiores la mayoría son de tabique. Entonces, si bien uno no los mete en el modelo, en el sismo sí, sí ayudan. También pasa en edificios muy antiguos que el edificio de la Contraloría, que queda frente a la Moneda, que es del año 56, creo, es un edificio con muros perimetrales de hormigón armado. Interiormente tiene pilares y vigas de hormigón que funcionan como marco. Entonces, esa es la estructura resistente. Y hasta ahí uno podría decir, ya, ese chi es 5. Perdón, ese chi es 2 porque lo resiste con muro y con marco. Pero por dentro tiene un montón de tabiques que en esa época no estaba no existía el sistema de Metalcon ni las volcanitas. Entonces todos los tabiques divisores interiores de baño, entre oficinas, son muros de albañilería en pandereta, que con los años igual han ido trabajando. Le dan apoyo a las losas intermedias, en un sismo igual toman algo de carga. Entonces, dentro de la modelación, que en esa época no se modelaba, se calculaba a mano, son elementos que si bien no están considerados, igual empiezan a disipar energía. Si bien el sismo, esos muros toman algo de carga y la empiezan a transformar en deformaciones, entonces restringen la deformación y toman algo de energía y empiezan a agrietarse. Entonces, la mayoría de los edificios que toman la 4.3 está pensando en estructuraciones regulares, hormigón armado, albañilería, y con una buena cantidad de muros, ¿ya? Y otra cosa es que este tiene un principio de resguardo de la vida, de seguridad. Lo que acá se quiere garantizar es que las estructuras no colapsen. Las estructuras pueden fallar, pero no colapsar, ¿ya? Entonces la 2369 empieza a recoger todas esas estructuraciones distintas que empezaron a aparecer a través del desarrollo de las industrias. Naves industriales que tienen luces de, no sé, 30 metros y 60 metros hacia el fondo, que no tienen ni un tabique divisor interno que pueda disipar energía. Tienen las columnas que resisten y las uniones con las vigas que generan nudo. Entonces esas estructuras tienen menos elementos que resistan. Entonces por eso se les pide que las fuerzas de diseño sean mayores, ¿ya? Eso es lo que está pasando entre un R3 y un R5. Voy a poner este gráfico. Este es un R1, diseño elástico. Este es el R5. Entonces las fuerzas cuando van en R2 van bajando, R3, R4, R5. Una estructura con un R5 quiere decir que tiene más elementos para defenderse. Entonces si uno falla, los otros van a ir tomando carga. Entonces por eso puedo diseñar con fuerzas más bajas. Una estructura como un R3 tiene pocos elementos, entonces si uno falla, lo más probable es que quede un poco desnudo y se pueda caer o algo por el estilo. Entonces por eso está exigiendo que tengan esfuerzos de diseño más altos, ¿ya? Ese es el principio. Entonces, y otra de las cosas que diferencia la 4.3 de la 2369 es que la 2369, uno de sus principios, aparte de la protección y seguridad de vida, es la continuidad operacional. Entonces se definen, hay estructuras que se diseñan elásticas, como por ejemplo el metro, para que después de un sismo a los 5 minutos ya esté con la capacidad de seguir operando, ¿ya? No sé, no me acuerdo quién hizo la pregunta, pero no sé si te contesté, ¿te sirvió? Sí, Eduardo. Sí, está clara la diferencia. Ya, lo que decía un compañero en cuanto a estructuras altas o estructuras bajas, no hay una gran diferencia con eso. Lo que puede estar haciendo referencia es que nosotros tenemos dos formas las normas definen dos formas. Con la 4.3 define dos formas. Uno que es el método estático y otro es con espectro de aceleraciones. El método estático, tú calculas una fuerza, un coeficiente, con el cual colocas una fuerza horizontal en el centro de gravedad del edificio, y después haces una distribución de fuerza en la altura, y con eso puedes calcular a mano. El espectro de aceleración, esto que estamos sacando acá,
tú no lo haces a mano, lo tienes que meter en un modelo, ¿cierto? Tienes que hacerlo en ETABS o en SAP y meterle este archivo por fuera. Pero en la 433 se define el método estático de cálculo, entonces se saca un coeficiente de diseño, se colocan las fuerzas en los centros de gravedad, se hace una distribución triangular, y esa sí está limitado para estructuras de no mayor a cierta altura y con ciertas características, ¿ya? Eso es otra cosa que puede haber un poco confundido la respuesta de tu compañero. Ya, si alguien tiene dudas, pregunte, interrumpa, si no voy a seguir. Acá lo que más me interesa es que entiendan bien cuál es el objetivo de estas cosas o cuáles son las diferencias. Por eso hice, por ejemplo, este gráfico en que, si bien la estructura es la misma, cambiar de tipo de suelo va generando un aumento, una disminución en los esfuerzos que están solicitando la estructura. No sé si entienden por qué está pasando eso y el tema de las calidades de suelo. Pero ocurre que, por ejemplo, en Antofagasta, no sé si hay alguien de Antofagasta, el suelo allá es roca, entonces las fuerzas no se amplifican, pero en suelos blandos, que son como una gelatina, estos se empiezan a amplificar, entonces si bien la onda viene con cierta fuerza, la roca no amplifica y suelos blandos sí amplifican. Entonces, no sé si tienen mucho recuerdo del terremoto del 2010, pero acá en Santiago la mayoría de los problemas se produjeron en zonas con suelos blandos, como la ciudad empresarial, zonas industriales cerca del aeropuerto. Y otro problema que se generó mucho, que fue generalizado, fue el tema de las conexiones de las pasarelas prefabricadas, ¿ya? Entonces, en general dentro de Santiago no se produjeron tantos problemas. En Concepción se produjeron problemas porque Concepción es una ciudad de suelos blandos. Y otra zona que se produjo problemas particulares en Santiago fue en un edificio cerca del río Mapocho, ahí por el Parque de los Reyes. No sé si se han fijado que todavía hay unos edificios que están abandonados, que en esa zona que generalmente se diseña con suelo tipo 2, aparecían unos lentes de otros materiales que amplificaron los esfuerzos, ¿ya? Entonces, por eso fue uno de los motivos que se hizo rápidamente el estudio y la salida de esos decretos, que, que obligó a mejorar los estudios de suelo y separó el suelo tipo B en dos, ¿ya? Lo que les dije, la tarea ahora ya la tienen encima, traten de hacerla en la semana o el viernes, como les dije, porque voy a encerrarlo el viernes al final del día. Acá es como la llena, entonces si todos llenan lo mismo va a quedar parecido, algunos le tendrá menos, algunos tendrá más, y después comparamos y vemos si tienen dudas. Entonces nosotros comentamos que está la 2369, la 433, pero también empezaron con el tiempo han aparecido otras normas, que está la 2749, que es la para aisladores sísmicos, que esta tiene su propio espectro de aceleración, ¿ya? Eh, Quería mostrárselo solamente porque este está definido de una manera distinta. Varía entre un parámetro A y alfa A, después tiene una meseta, después baja con esta proporción 2pi el periodo alfa B, y después tiene otro cambio, ¿ya? Se supone que esta está calibrada con las deformaciones con las aceleraciones y las deformaciones del sismo del 2010. Entonces, de hecho, la próxima 2369, para el cálculo de deformaciones, te va a pedir que uno vaya a esta norma y con este espectro calcule las deformaciones. Porque actualmente se calcula con el espectro de aceleración y se multiplica por R, pero sí se detectó en el último sismo de que los suelos blandos no estaban representando bien esas deformaciones. Las deformaciones en terreno fueron mayores a las que se esperaban. Entonces, por eso se está aplicando este nuevo espectro en la próxima versión de la 2369, que será oficial el próximo año, esperemos. Ya, no sé si tienen duda o ya pasamos a lo siguiente. No, dale, no. Ya. No. Entonces, lo que Yo tengo primero... una duda respecto a la tarea.
¿Ya sí? ¿Hay que solo rellenar el Excel? Sí. ¿O así? Y, ¿Sí? sí, sí, como les digo, mi idea es que el objetivo de la tarea es que se metan, vean que son cada parámetro, van a demorarse un poquito en poner en Excel que les calcule rápido la fórmula, pero se van a ir metiendo uno por uno y así ya sé que se le dieron todos la norma. Algunos no les van a quedar más dudas, algunos que no tienen el curso de diseño sísmico, por ejemplo, el compañero de intercambio, que no sé si está, pero bueno, tendrá que hacer más preguntas nomás. Por último, ahí voy a detectar que él no lo entiende bien y lo conversaremos en una clase, en un auxiliar, nos juntaremos solo a revisar eso, si es que él tiene dudas o muchos tienen dudas. Vale. Entonces, mi idea de análisis estructural y normas, repasar diseño hormigón armado, revisión de normas, análisis estructural, diagramas de esfuerzo, ejercicio de cálculo. Entonces eso es lo que nos vamos a meter ahora. Diagramas de esfuerzo. Ya vimos las normas, de dónde sacar las cargas mínimas establecidas, lo que dijimos que uno tiene que ocupar el criterio. Si uno está diseñando un restaurante y sale, no sé, 400 kilos por metro cuadrado, pero uno ve que esto puede ser para mucho más, las normas son cargas mínimas que tú tienes que diseñar y son cargas probables, no son la verdad. O sea, si tú esto lo haces en la terraza de un hotel que tiene vista al mar en Valparaíso, sería bueno colocarse por el lado de la seguridad, entendiendo que una vez al año va a llegar mucha gente o toda la gente que pueda entrar, ¿ya? Entonces ya vimos, también vimos el espectro de aceleración con lo que vamos a obtener los esfuerzos sísmicos y ahora ya tengo los datos de entrada. Ahora, ¿cómo obtengo los valores de momentos, cortes, compresiones? Ustedes esto ya lo vieron, estos sí que son ramos de requisito. Para calcular los momentos está el clásico en una viga simplemente apoyada, QL cuadrado octavo. Les voy a subir este Excel donde acá están los momentos y las deformaciones para distintos tipos de elementos. Entonces, si se meten acá, van a ver que carga uniformemente distribuida, si hay una carga triangular con simple apoyo. Por ejemplo, en el caso de acá, simplemente apoyada y empotrada, dos cargas desiguales en distintos puntos. Entonces, con esto ustedes pueden obtener el cálculo manual, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo entiendo que no tienen problema. Y también cuando tienen que calcular rigidez e distribuciones de fuerza, tenemos tablas que en los distintos, que nos dan la rigidez y podemos ir repartiendo carga. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que repartir carga en un marco que está sometido a una fuerza lateral, con esto ustedes podrían distribuir las fuerzas, ¿cierto? Es muy difícil que ustedes lo hagan a mano porque hoy día están los software, todos tenemos computadores buenos y rápidos en general, pero hace 20 años no era tan así. Era difícil que cada alumno tuviese un notebook y acceso a los software. Entonces muchas de las cosas se tenían que hacer a mano. Hoy en día es más fácil hacer el modelo de NITAPS. Entonces lo que quiero repasar es un ejercicio de cálculo. Diseñar, dimensionar espesores de viga y losas para un edificio de la siguiente geometría. Tenemos lo mismo que hayamos visto, una mesa de 6 patas, de 16 por 8, con vigas perimetrales y una viga central, 6 pilares, edificio de marco sísmico y entrepiso de hormigón armado, posee 2 niveles, donde el segundo piso se puede habilitar un restaurante, ubicado en Santiago, centro, suelo tipo 2 o B. Entonces lo primero, un prediseño. Yo les di unos datos de entrada, que es probablemente lo que les pide un arquitecto, las dimensiones, pero el arquitecto no sabe ni de qué tamaño son los pilares, cuántos pilares colocar, qué espesores. Acá nosotros ya hicimos el primer prediseño dijimos vamos a separar en módulos de 8 por 8 para tener estructuras similares. Entienden que hay cierta lógica, ¿cierto? Acá, si vamos a prefabricar el día de mañana, así tenemos todas las vigas de la misma luz. Entonces, en primer caso, prediseño. ¿Qué espesor de losa les darían ustedes, por ejemplo? ¿Alguno tiene una opinión? ¿Ha tenido experiencia en práctica? ¿Quiere jugársela de alguna manera?
20 centímetros. ¿Y cómo llegaste más o menos a ese? Eh, Porque el recubrimiento yo creo 5 arriba, 5 abajo y entre mallas son 10 centímetros. Malla superior, malla inferior. Yo creo que el mínimo que se podría hacer sería de 14, ¿o no? Ya, Sí, el mínimo de 14. Por tema acústico. Y aparte que es una terraza, no es tan... ya. Pero bueno, ahí van apareciendo varias cosas porque un compañero ocupó la lógica, recubrimiento más el espacio interior para poder hormigonar. Los mínimos por estándares de incendio o acústico. Porque, por ejemplo, en Europa cualquier losa es mínimo de 15 centímetros por un tema de incendio. ¿Ya? Pero en el caso nuestro, consideremos las disposiciones de la CI. Acá les pegué dos tablas, que son 7.311, 8.311. Espesor mínimo de losa en una dirección maciza no preforzada, espesor mínimo de losa no preforzada en dos direcciones. ¿Ya? En general es bueno que los que se van a dedicar a diseño se conozcan de memoria del ACI, y ahí tienen unas reglas básicas de diseño, espesores mínimos para deformaciones sin tener que calcular, cosas por el estilo. Entonces les pegué estas dos para que le echen un ojo cuando las necesiten. Entonces la primera decía espesor mínimo de losa en una dirección, y esta trabaja en una dirección así, o cómo trabaja. Debería trabajar en las dos direcciones. Sí, ¿cierto? Entonces no nos sirve. Espesor mínimo de losa no preforzada en dos direcciones sin vigas interiores. O sea, esto aplica, porque esto no tiene viga interior, ¿cierto? Tiene una viga Claro. interior acá, pero se refiere a este paño de acá. Entonces, sin abacos con abacos. Pensemos que es sin abacos. Con abacos supongo que se refiere a los capiteles. Panel exterior o panel interior. Este es un panel exterior, ¿cierto? Porque está dando hacia afuera. Sin viga de borde, con viga de borde. Tiene viga de borde en todo el perímetro. Y el FI pensemos que es 420, entonces dice LN partido por 33. Entonces la luz, que era 800, dividido 33, es 24.2. Entonces, esto lo había dejado en blanco. No sé qué apreté. Oye, pero no me imagino así como para una terraza una losa tan gruesa, tan espesa. Demasiado. Pero bueno, vamos por partes. Sí, Este yo es el igual diseño. estoy con eso. He visto losas de 20, pero no tanto. Ya. Ya, entonces son los 8 metros partido por 33. ¿Ya? Y después uno podría pensar, ya, ese en ese sentido, que es el peor caso. En este sentido, uno podría pensar que es un panel interior con otras posibilidades, ¿cierto? Por ejemplo, un panel interior porque tiene continuidad, eh, sin viga verde, con viga de borde, entonces L partido por 36. 800 partido por 33, dije que era 24.2. Y 800 partido por 36, 22.2. Ya, entonces, el par de opiniones dijeron, no, encontré que era mucho el espesor, ¿cierto? Ya, entonces quedémonos con el menor, 22,2, ¿les parece? De que un par de compañeros lo encontramos muy... Ese 22, pasémoslo a 23. Que pensemos que es 23, ¿ya? Entonces después tenemos un ejercicio de cálculo, vamos a primero hacer la revisión del cálculo manual. Pensemos que esto es una franja simplemente apoyada de 1 metro, se apoya de aquí a acá, ¿cierto? Vamos a calcular para 1 metro típico. Entonces, si pensamos esto, este es QL cuadrado octavo, ¿cierto? ¿Cuánto dijimos que era el espesor de losa? 23, ¿cierto? 2500, que es la densidad del hormigón, por punto 23, da 575. ¿Ya? Esa es la carga muerta. Hay otras cargas muertas que no es el peso propio exactamente de la losa, sino que por debajo alguien puede ponerle un silo falso y por arriba uno puede ponerle
una baldosa de piso, ¿ya? ¿Qué carga adicional considerarían ustedes para terminaciones, tabique y ese tipo de cosas? ¿O no considerarían? 100 kilos por metro cuadrado. Claro, el peso de la losa nomás. Ya, pero el peso de la losa es 575, dijimos. Pero bueno, para ese tipo de cosas hay que hablar con el arquitecto a ver qué cosas va a colocar y hay que ubicarlas directamente. Y si pasa de que hay algunas disposiciones. En la 1537, que son las distribuciones de carga, por ejemplo, están reguladas los esfuerzos para las barandas y pasamanos, porque si se fijan acá, probablemente en el borde nosotros tenemos que poner una baranda para que la gente no se caiga. Y esas barandas hay que calcularlas. Reducción de cargas de uso. Creo que me pasa. Ya, acá hay una. Cargas de uso de piso. Los pisos y techos se deben de diseñar considerando los efectos más desfavorables originados por una de las o más de las siguientes cargas de uso. Tabiquerías móviles y divisiones móviles en edificios de oficina u otros. El peso de estos tabiques no puede ser menor que 0,7 kilonewton metro cuadrado. 0,7 son 70 kilos por metro cuadrado. Entonces te dice que para considerar tabiques móviles y divisorios, 70 kilos. ¿Ya? Entonces este valor son 70 kilos por metro cuadrado. Y pensemos que el arquitecto dice, no, yo esto no lo voy a dejar como hormigón a la vista, voy a colocarle una baldosa que pese otros 30 kilos por metro cuadrado. Ya. O quizás va a poner una baldosa que pesa eso y va a poner por debajo un cielo falso con estructuras colgando y luces que pesan otros 25. Entonces, esto es 70 más los 30 más 25. Pensemos que va a colocar un cielo por debajo. Entonces ahí sumamos 125, ¿cierto? Y la sobrecarga de esto. Acá también están definidas las sobrecargas. Entonces nos metemos acá. Entonces, por ejemplo, dijimos que era un restaurante. Lugares especiales de uso público. Era para fiestas y bailes, 500 kilos. ¿Ya? Comedor y restaurante, 500 kilos. Balcones exteriores, 500 kilos. O sea, 500 kilos en general son un valor que se está repitiendo, ¿cierto? Porque si buscamos, ¿qué puede ser 600, 700 kilos? En teatro, escenario son 700 kilos. Bodega de elementos livianos, 600 kilos. Entonces dejémoslo en 500, ¿ya? Entonces la carga por metro cuadrado tenemos 575 más 125, 600, 700 más 500, 1200, ¿cierto? ¿Se entiende lo que estamos haciendo hasta acá? No hay mucho. Entonces estamos definiendo que para el cálculo de esa franja son 1200 kilos por metro cuadrado. El ancho tributario ya definimos que era 1 metro.
Ah, ya, eso era. No, no se escucha. Ya, perfecto, ya. Que se Ahora sí. cortó, se salió, ¿cierto? Sí. No sé si yo apreté algo mal acá o qué pasó, pero se me salió. Ya, ¿en qué íbamos? La carga de 1.200 kilos por metro cuadrado, ancho tributario 1, entonces la carga da de 1.200. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? No, yo me perdí en la última. Como que se cortó, dijiste, estáis buscando el peso de una estructura de 500 kilos, algo así. Ah, ya, voy a repetir eso porque no me fijé bien en qué parte se cortó. Porque tengo el peso propio, o sea, la densidad del hormigón 2.500 por 0.23 da 575. Después de la norma sacamos que para tabiques móviles son 70 kilos por metro cuadrado. Definimos una terminación de piso de alguna baldosa de 30 kilos por metro cuadrado y que por debajo le cuelguen algún cielo con luces, con alguna terminación de madera de 25 kilos. Entonces tenemos 125, ¿cierto? Y la sobrecarga, que revisamos la norma, que no sé si esa parte se vio, ya se había cortado. O sea, se vio ahí la parte de la norma, pero Ya. ahí estáis buscando. Ya, entonces quedamos acá en 500 kilos por metro cuadrado, pensando en Como comedores de en teatro, restaurante. algo así, ¿no? ¿Cómo? Como en teatro estáis pensando, no me recuerdo. Acá están los balcones exteriores. Sí, es que por eso, balcones exteriores 500, áreas para fiestas y bailes 500, comedores y restaurantes 500. ¿Ya? Eh, pero por ejemplo pasa teatro, estadios que tienen una carga, áreas para escenarios de 700 kilos, o sea, que un poquito más. Pero en ese caso, uno tiene que ver el potencial peligro de que el día de mañana se pongan a hacer obras de teatro acá. Pero pensemos que nos quedamos con las cargas tradicionales para restaurantes y balcones de 500 kilos por metro cuadrado. Sumo todas las cargas, dan 1.200, ¿cierto? 575 más 125 más 500, 1.200. Esa es la carga por metro cuadrado. Ancho tributario de 1, carga por metro lineal de 1.200. El momento entonces es 1.200 por la luz. ¿Cuánto es la luz? 8 metros cuadrados, ¿cierto? Son 1.200 por 8. 9.600 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Está correcto este cálculo o no? ¿Alguno tiene alguna duda, alguna observación? Ya, eso es pensando que esta es una franja libre de 1 metro, que se apoya aquí y acá. Ah, no, pero después se hace después la ponderación, las combinaciones de carga, Es ¿no? que esto es una conversación que, a ver, pasa que las cosas que les vamos conversando con el tiempo, después tienen que ir revisando las clases anteriores, porque hay muchas cosas que nosotros decimos y les cuesta que a ustedes les queden a la primera. Y a mí me pasaba mucho cuando David recibíamos alumnos tesistas, que nos poníamos a hablar de la memoria con los alumnos, y los alumnos, como estaban recién entrando en el tema, hablábamos de muchas cosas que ellos no entendían. Eh, como yo ya tengo más experiencia y sé lo que decía don David, a mí me da risa porque los alumnos de esas clases deberían haber esas conversaciones, si las grababan, después las escuchaban y escribían todo lo que decía don David, tenían capítulos enteros de las memorias hechas. Pero era porque, como eran temas nuevos para ellos, les costaba entender. Entonces, por eso es bueno que después, con el tiempo, revisen las clases, porque hay cosas que en su minuto dijimos que para ustedes no significaron mucho, pero ahora van a ir viendo cosas nuevas que ahora van a entender de una mejor manera. Porque en algún momento vimos el tema, cuando conversé las combinaciones de carga, lo que les dije que, si bien acá tenemos 29, les mostré que al final salían como 50, porque tenemos que considerar los signos más y menos. Pero uno no va a diseñar todo para todo esto, porque si no gastáis mucho tiempo. Entonces lo que uno recomienda es que uno hace el prediseño con tensiones admisibles y solo con esta combinación, con la carga o con la combinación que esté controlando en cada caso, pero generalmente va a ser la viva más la muerta. Hacer los prediseños rápido con tensión admisible y después con el tiempo alguien en la oficina se dedicará a gastar todas las horas que se necesita justificar en lo de acá.
Después, con el tiempo, cuando tú tienes las planillas automáticas, tampoco te toma mucho tiempo, pero armar las planillas es difícil. Pero si tienes que ir tomando decisiones rápidas, no vale la pena todo esto. Es lo que les decía, que quizás muchos de ustedes no se dediquen al diseño, sino que estén en obra. Pero la idea es que el día de mañana, si tienen que construir una viga, no sé, de 9 metros de largo, y les llega una viga de 30 centímetros con 2 FI 18, ustedes sean capaces de decir, oye, algo me suena raro. Entonces, que le metan un número, y antes de decir de que me suena raro, que puedan meter un número a mano rápido y vean si les da o no. Si les da, no dicen nada. Si no les da, ya tienen más respaldo. Y como les digo, son números rápidos. Si esa es la idea, es que podamos hacer diseños rápidos, no que generemos las memorias de cálculos definitivas en estas primeras etapas. Porque si te fijas, el problema acá, ni siquiera sabemos bien si el espesor que dimensionamos está correcto o no. Sacamos una primera idea que viene de la CI. Hay un par de personas que dijeron que les sonaba que estaban muy gruesas las losas. Entonces después vamos a ver eso. Pero si nos ponemos a meter todas las combinaciones de carga acá, es por eso de que si yo les pido un ejercicio de cálculo, no me lo entregan. Porque se desconcentran haciendo las combinaciones de carga, y la mayoría de la gente no es capaz de entregar un diseño simple, que es lo que les voy a pedir ahora, de esto, que en realidad esto es lo que nos importa, ¿o no? Nos interesa el cálculo o el esquema de la viga con la enfierradura. Deberían ser ambos. Lo que nos interesa es construir un edificio que funcione, pero construir el edificio no es que tú calcules y tengas el edificio más optimizado del universo, es que tenga un edificio que esté dentro del presupuesto, que se pueda construir, que la instrucción es tan clara. Entonces nosotros tenemos mucho ese problema en la escuela, de que estamos un poco desconectados con la construcción. Entonces sabemos calcular muy bien, pero no somos capaces de dejar las instrucciones para que alguien haga lo más simple. Entonces eso les va a pasar a ustedes con el tiempo, que se van a ir dando cuenta de que por ahora están rodeados de gente que es muy inteligente, sus compañeros dieron las mismas pruebas que ustedes, se hizo un corte y las personas que eran buenas para las matemáticas entraron, los que tenían buena comprensión de lectura, los que tenían buena capacidad de explicar y desarrollar ideas. Entonces ustedes están en un mundo en que todo el mundo es fácil de entender, pero después cuando trabajemos nos enfrentamos a distintos profesionales, distintos gente y gente que no es profesional. Entonces ustedes lo que saben tienen que ser capaces de expresarlo. Entonces genera mucho este problema de que son muy buenos para sacar áreas de enfierradura, pero tú cuando vas a obra, a la persona no le importa que sean 16 centímetros cuadrados de acero, o sí. Los que estuvieron en el terreno, ¿cómo veía la gente la enfierradura? Mientras más grueso, mejor para poner más peso. Sí, no, pero si te fijas, cuando dijiste más grueso, te referías al diámetro de la barra, ¿no? Sí, pues porque les pagaban por kilo de acero instalado. Entonces, mientras más grueso, más felices ponían el fierro. Ya, bueno, pero ahí, en realidad lo que quería decir es que el tipo no sabe cuántos centímetros cuadrados mide la barra, sí sabe cuánto pesa por un tema de que cobra por eso. Pero lo que él cuando compra la barra, compra barras del 18, del 22, del 25. Él no sabe mucho el cálculo, sino que tú tienes que pasarle la instrucción de qué comprar y qué largo, y cómo instalarlo. Ya estábamos en este cálculo, habíamos llegado que esto simplemente apoyado da 9.600 kilos por metro lineal. Pero esa franja no está trabajando sola. Si uno toma la franja de 1 metro que está trabajando en el otro sentido, el diagrama de momentos más o menos de este estilo, 0 en el borde, tiene un momento positivo, que es 928 de QL cuadrado, momento negativo de QL cuadrado octavo, y esos valores los saqué de acá. Por eso les dije que les voy a dejar esto y se los voy a subir. Porque acá hay varias de estas cosas. Lo saqué de este en particular. Rotulado y empotrado, ¿ya? Y como les digo, esto es para que puedan hacer estimaciones a mano. Ya, entonces saqué este momento. Después tengo, esto se reparte
y hay un momento positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me apoyo acá, esta carga se está yendo para allá y para acá, pero también se está yendo para acá y para allá. Y se está yendo una mayor cantidad de carga para este lado. ¿Ya? Entonces podemos sacar también estos momentos, pero todavía son momentos que están separados. ¿Ya? Yo en este sentido, cuando hago cálculos rápidos de este estilo, lo que hago es este QL cuadrado octavo, y entendiendo que se va a repartir en 2, lo divido en 2. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar todo esto. Entonces teníamos este momento, entendiendo que está pasando algo por el estilo. No está pasando exactamente eso, es como lo mostré en la otra figura, ¿ya? Pero para un precálculo, podemos pensar que ese momento es igual a 1600 dividido 2. En 1800 kilogramos metros. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con esto de acá? Estimamos una enferradura para la geometría. Tenemos en ese momento el área de acero. Entonces acá volvemos a lo que habíamos repasado. Se supone que ustedes ya pasaron todo el curso de diseño en acero. Estado límite último, siempre empieza a complicar el A. Lo que vimos acá. Entonces, igualando la parte de fuerza y fijando que la tensión que vamos a aceptar acá es lo que dice la norma, máximo 0,6 FI, y les había comentado que nosotros tenemos calibrado que más o menos son 2000 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a ocupar esta fórmula de acá, el momento dividido 0,85 por el D por F admisible. Entonces, acá es cuando es bueno que hayan entendido esto y que hayan hecho todas las preguntas que se necesitan hacer. Entonces dijimos que el momento dividido 0,85 por D. ¿Qué es ese D? El espesor de la losa que habíamos dicho 0,23 menos el recubrimiento, ¿cierto? El recubrimiento en losas es 1,5. Pensemos que en este caso el recubrimiento es 1,5 más la distancia hacia el centro de la barra, que pensemos que son otros 0,5 centímetros, entonces menos 0,2, por el F admisible, que dijimos que por experiencia son 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces eso da... Se cortó un poco, ¿no? No. Ya, esto de acá da 13,4 centímetros cuadrados por metro. ¿Ya? Que en términos de barra, ¿algunos saben más o menos qué es eso? ¿A qué corresponde eso, no? No habría, no me recuerdo. Tendría que buscar la tablita. Ya. Entonces, esas son las cosas que después con el tiempo tienen que ir aprendiendo. Fi 18 cada 20. Un Fi 18 tiene 2,5 centímetros cuadrados por 100 dividido 20. Eso es igual a 12,5. ¿Ya? O sea, todavía estamos bajos, ¿cierto? De los 13,4 calculados. Sí.
Ya, entonces alguien podría decir, por los cada 15, Fi 18 cada 15. Entonces, 2.5 por 100 dividido 15. 16.6. Ahí ya me pasé mucho. Entonces, Fi 18 cada 18. 13.8. Ya, entonces llegamos a ese primer prediseño, pero todo con cálculo manual. ¿Ya? Entonces nos quedan 20 minutos. Ya. Lo que les voy a pedir como siguiente tarea es la dimensión de barras longitudinales y estribos de vigas y losas. ¿Ya? Entonces tienen que hacer un diseño parecido a esto, pero con los momentos que correspondan. ¿Ya? Entonces tienen que predimensionar las vigas. Entonces la losa no tenía ninguna dimensión, ¿cierto? Dijimos 23 centímetros, ya, perfecto, 23 centímetros. Lo sacamos de allá. Vean en el ACI si hay alguna tabla que lo ayude a ver los espesores o las alturas de viga para ciertas luces, ¿ya? Entonces pueden dimensionar las vigas así, obtener los esfuerzos, ya tenemos las cargas base, y pueden modelar esto o pueden hacerlo a mano, ¿ya? Entonces lo último que quiero ver ahora es hacer un modelo rápido de esto, ¿ya? Pero hay que entregar un PPT describiendo el cálculo, el diseño de secciones y armaduras esquemáticas para la losa y para la viga. Por ahora ya tienen una base que puede ser Fi 18 cada 18 en este sentido, pero van a tener que obtener los momentos negativos y positivos en el otro, ¿ya? Entonces miremos rápido cómo diseñar en ETABS. Voy a abrir el archivo, ¿cierto? Fíjense que tenemos 20 minutos. ¿Creen que alcanzamos a hacer el cálculo y las cosas o no? Mm, No sé, yo te tengo fe. Ya, Hasta lo que se vamos. pueda nomás por último. ¿Cómo? O Ya, hasta lo que alcances. ya, lo que alcancemos. Ahí. Aunque debería salir rápido si un elemento cuadrado. Ya, por eso, debería salir rápido, por eso, para que entiendan de que no le estoy pidiendo cosas del otro mundo. Lo primero siempre lo recomiendo colocar los kilogramos fuerza en metros. Ya, una planilla 9 de 0. Ya. Número de línea en X, 3, ¿cierto? En Y, 2. Espacio, 8, 8. Número de pisos, pongamos 2 solamente, ¿cierto? Sí. Y el piso típico, no me acuerdo si les puse 3 o 2 metros y medio acá. Dejemos 3. Después se cambia automático. Ya, puse, hay que poner un piso nomás. Edit. Ya estamos, ¿cierto? Lo primero es definir el material. Estamos en concreto, modificar el concreto, entonces la densidad es 250 y el peso específico es 2500. Módulo de elasticidad es 4700 raíz de F' C, ¿cierto? Lo que da 2350, Sí, si por mal no ahí. recuerdo. ¿Es eso? Sí, Ya. Entonces verificamos que el concreto, lo otro no importan tanto, esto los pueden ajustar a 4002 y a 2500, pero no importan. Después definir las secciones. Vamos a borrar todas estas cuestiones. Add rectangular de concreto. Le voy a poner viga 1. Para no ayudarlos tanto, voy a dejar más o menos los mismos que están acá. Y el refuerzo, poner el de viga y no poner nada, para que te dé una sección de concreto. Entonces, tenemos la viga 1. Vamos a guardar, importante porque a uno siempre se le queda pegado. Entonces, en mis modelos voy a poner, debo tener alguno que sea ejemplo. Esa 2. Frame,
viga 1, ¿cierto? Ya, definir un slab, de nuevo de concreto, losa de 23 habíamos dicho, entonces el espesor es punto 23, hay que colocar acá en estos dos, punto 23. Ya. Ya, entonces por ahora tenemos las losas y las vigas. Agregamos los pilares. Entonces de nuevo, rectangular, P1, vamos a bajar de 45 por 45, eso es de concreto, por ahora no se preocupen, después tendremos que diseñar esto para ver si da o no. Información. Lo que habíamos dicho, 6 pilares, 5 vigas y los paños de losa. Lo que sí voy a empotrar esto, porque todo esto está funcionando como marco rígido. Y colocar empotramiento. Ya, estamos por ahora. Lo que Perdón, ¿cómo hiciste el empotramiento? Que yo no recuerdo esas cosas. Ah. Seleccioné los puntos, asignar, Ujú. join point, restrain. ¿Ya? Ah, ya. Entonces la lógica es siempre, si quiero hacerle algo al frame, selecciono un frame. Si quiero asignar algo al frame, assign, frame line, y ahí están las cosas que le puedo asignar. ¿Ya? Perfecto. Ya, Gracias. entonces, ya, lo que voy a definir ahora son las cargas. Las cargas estáticas, por ejemplo. Teníamos la carga muerta, que es cuando este cubica sus pesos, sus pesos propios. Después tenemos una carga viva, que nosotros le llamamos L, pero también tenemos una muerta adicional. L. Ya, entonces tenemos la muerta, que los pesos propios los multiplica, la carga muerta adicional, que no ocupa los pesos propios, y la carga viva, que tampoco ocupa los pesos propios. No me quiero meter en el detalle acá, porque ahí sí que no vamos a alcanzar, pero alguien podría borrar la carga muerta y ocupar esta con el multiplicador de pesos propios. ¿Ya? Yo prefiero dejarlo así porque en mi cabeza ya funciona así. Estas son las cargas. ¿Ya? Voy a definir una combinación de cargas donde estén estas tres. Y ahora voy a aplicar las cargas. Entonces, lo mismo que había dicho, si quiero aplicar las cargas, las voy a aplicar a la losa, asignar a la losa. Cuando son características geométricas, están acá. Cuando son cargas, están en esta línea acá abajo. Y solo me apareció el área porque fue la única que seleccioné. La carga muerta dijimos que era 125. Asignar la carga viva. Dijimos que era 500, ¿cierto? Y ahora voy a correr esto. Entonces vemos, para la combinación de carga 1, me dan los esfuerzos en las vigas, ¿cierto? Y acá se ven los esfuerzos. Estamos frame, pero nosotros estamos viendo las losas. Entonces esa es una. En un sentido. Combinación de carga 1 en el otro sentido. Ya, entonces arrojó algo raro un poco, ¿cierto? Sí, debería verse como circulitos. Ya. Lo que pasa es que el siguiente paso es que esto está muy poco dividido, ¿ya? Entonces, para tener resultados más precisos, voy a cortar esto en 16 por 16.
para generar Yo cuadrados creo que de... el mesh automático sirve. Yo siempre lo prefiero hacer manual, pero el automático también sirve. Pero a mí me Ya. gusta que cada punto tenga una relación, y las líneas también las voy a dividir en cada punto que se está quebrando. ¿Ya? Voy a correr de nuevo. Entonces, siempre me gusta revisar primero el esfuerzo en vigas. Se ve normal, pero antes también se veía normal. ¿Ya? Entonces ahora vamos. Shell, stress, combinación 1 para el momento 1-1. Ahí sí se ve bien. Ya. Ya, entonces se entiende que este momento es así y este momento es así, ¿cierto? Entonces el primer momento que calculamos nosotros por metro lineal era de 4.500, algo por el estilo. ¿Se fijan que dio más o menos lo mismo? 4.800, 4.500. ¿Ya? Sí. Esto es por metro lineal. Tienen que entender bien eso, porque en realidad lo que uno tiene que sacar es como el promedio de eso y multiplicarlo por el metro, pero en general, cuando no varía mucho, acá está entre 4.600 y algo, da. Y en el otro sentido, es un poco más bajo. Se entiende que 3.300, que es lo que habíamos visto acá, que es 928, y acá el momento negativo, 1.300, pero va creciendo hacia acá, 4.000 algo. ¿Ya? Entonces es normal que acá se concentre mayor momento negativo porque es más rígido que lo que está acá. Pero también pasa porque nosotros pusimos una viga acá que puede ser muy, muy flexible. ¿Ya? Voy a modificar esta viga. Y esto debería empotrar más la losa en ese sentido. Ya, se fijan que acá pasó lo contrario, se concentró el momento negativo acá. Ya, entonces ahí tienen que ver ustedes dependiendo de los diseños. Pero, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Sí, ¿qué cambio hiciste en el apoyo? No caché eso. Cambié la viga. Lo que pasa es que la viga que había acá era muy delgadita, muy chiquitita. Entonces no estaba empotrando, se estaba flectando mucho. Entonces puse esta super viga, se fijan que visualmente es una bigota grande. Entonces ahora Ah, ya. fue un apoyo mucho más rígido para esto. Entonces voy a volver a la versión anterior. Voy a hacer otra cosa. Elevación B. La deformación para la combinación de carga 1. Si se fijan, se está deformando muy poco. Está 0,34 milímetros. Pero si ahora lo pongo como estaba antes, en 0,45. Ya, llevan una viga tan rígida que no empotra tanto. Y la deformación va a aumentar, ¿cierto? Claro. Entonces ahí subió 0,35 milímetros, ahora está en 1,3 centímetros. Entonces ya esto acá no está empotrando como antes. Entonces ahí tienen que ustedes, por eso les estoy pidiendo que hagan el prediseño de vigas, calculen la enferradura, de losas y de vigas. Lo más probable es que esta viga sea distinta a esta viga de acá,
o a esta de acá, porque esta tiene más carga, ¿ya? ¿Alguna observación, algún comentario de usted? No, o sea, súper claro. Quería decir yo, ¿cuánto va a ser el tiempo que vamos a tener para hacer esto? Pensemos 2 semanas, entre que lo termine este viernes al final del próximo. O sea, entréguenla el viernes 8, por ejemplo. O puede ser el lunes 11. Voy a dejar la tarea hasta el lunes El 11. lunes. El lunes, por fin, por fin. Dejémoslo hasta el lunes 11, Justo pero esta si te semana fijan, está llena de pruebas. disculpen, Una hacer el cosa modelo así. nos tomó 13 minutos, ¿cierto? El video se va a subir. Ya, solo falta una cosa. Con esa combinación de carga, ustedes sacaron el mayor momento negativo que se produce acá. ¿Ya? Pero tienen que ver qué pasa cuando la sobrecarga solo está en una losa. Entonces tienen que cargar toda una losa y dejar la otra descargada. ¿Entienden eso, cierto? ¿Cómo eso? No entendí, no entendí yo el lunes. Voy a definir otra carga que la voy a llamar L positivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo solamente voy a cargar la sobrecarga acá, en L positivo 500. Entonces, si me paro arriba de esta losa, tengo una carga muerta de 125, una viva de 500 y una E positiva de 500. Entonces, voy a generar una nueva combinación de carga, donde esta no va a ser toda, sino que solamente va a estar cargada la mitad de la losa. Que esto es lo que hemos ido conversando, de que hay que ir verificando todos los estados de carga. Porque puede ser que no haya gente parada acá y esté toda parada acá. Entonces el momento positivo va a ser mayor acá. En las losas es difícil verlo, veámoslo en las vigas. Entonces el momento Pero de en ese caso uno no puede optar mejor por la condición más desfavorable, que es como cargar toda la losa, ¿no? O sea, cargar las dos losas. Es que ese es el tema, po. La condición más desfavorable ¿para quién? Porque la condición más Para las losas. desfavorable no siempre es cuando tienen la mayor carga en todas partes, porque acá la combinación 1 están las dos cargadas con los 500 kilos. Momento negativo 10.743, momento positivo 5.923. Si me voy acá, momento negativo 10.603, bajó un poquito, ¿cierto? Y el momento positivo 6.257 contra los 5.000. Si te fijas, subió un poquitito, ¿ya? Y esto es un efecto de que para el momento positivo es peor caso que solo él esté cargado, no que esté todo cargado, ¿ya? Entonces tienen que ir fijándose bien cuando pasan ese tipo de cosas, ¿ya? La diferencia no es mucha, pero existe, ¿ya? Entonces tienen que ver qué pasa si descargo todo el paño, si no descargo. Ahora con 2 es fácil, pero si hay 4 paños, tienen que ir viendo con un paño solamente y los otros 3 descargados, ¿ya? ¿Se entendió eso? Ya, yo dejaría la clase, doy hasta acá. Entonces, por favor, completen la tarea de colocar los espectros de diseño, porque nosotros en 3 semanas más vamos a tener que este mismo modelo meterle el espectro de diseño. Entonces, por eso me interesa que sepan calcularlo también. Terminen primero esa tarea, lo suben en la planilla y nosotros revisamos y veo si hay que repasar o no eso, o si todos lo entendieron bien. Y después para el lunes 11 entreguen esta, en la que tienen que sacar la enfierradura y proponer ustedes los espesores y las secciones que necesitan, ¿ya? Para dimensionar las vigas
pueden partir con cualquier dimensión y después ver cuánta enferradura les da, si les da mucho, les da poco según usted, o se meten en el ACI y ven alguna recomendación parecida a las que les mostré de losa, ¿ya? Calculen la enferradura y me interesa que lo pongan en un PowerPoint, así, mostrando los cálculos relativamente simples, pondrán en el diagrama de momento de usted y ponen momento positivo máximo medio tanto, momento negativo máximo medio tanto, y después calculé con esto de acá, que esto ya lo habíamos visto. Entonces, por eso es importante que repasen esta clase y que en su minuto hayan hecho las preguntas para haber entendido bien, porque las cosas que les pasamos, en general no pasamos cosas de relleno. Eso, alumnos, no sé si tienen más dudas, consultas.